Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Hoy vamos a seguir tratando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, instituciones sumamente valiosas para la realidad tanto de Argentina como del mundo, organizaciones que tienen que ver con las distintas temáticas que nos influyen en el día a día y a futuro también. Hoy vamos a estar entrevistando a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Sabemos que entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre se realizó la última COP, la COP28, es el encuentro que hacen líderes mundiales, referentes de gobiernos, referentes de la organización del sector civil, empresas, periodistas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que se reúnen para ver cómo estamos en relación al Acuerdo de París, en relación a esto de mitigar, disminuir las emisiones de gas efecto invernadero. La discusión fue ardua, tanto que se buscaba ver qué se hacía con el tema de los combustibles fósiles, si eliminar, si plantear reducción. Y hoy nos van a contar también, nos va a contar Valentina De Marco, de qué se trata la tarea asignada también a partir de estos compromisos a los municipios, a los gobiernos locales, aquellos que tienen el primer contacto con el ciudadano y la primer visualización de la realidad de cada una de las localidades. Valentina, bienvenida, un gusto enorme tenerte hoy en nuestro programa. Hola, Lisandra, muchísimas gracias por invitarnos. Es un gusto poder estar acá representando a los 280 municipios argentinos que forman parte de la RAMSES, que es la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Vos sos coordinadora de alianzas y proyectos internacionales, o sea que tu mirada nos va a resultar sumamente interesante para conocer primero qué es la red, qué tareas están desarrollando, desde cuándo se han conformado y qué objetivos persiguen básicamente. Sí, bien, les cuento un poquito acerca de la organización entonces. Somos una red, como les decía, que reúne más de 280 municipios argentinos que están distribuidos en 19 de las 23 provincias que componen al país. Así que tenemos la posibilidad de trabajar con una gran diversidad de realidades sociales, políticas, económicas y principalmente geográficas. Eh, También contamos con una secretaría ejecutiva, que somos el equipo técnico, los especialistas en cambio climático, que brindamos asesoramiento técnico a los municipios, a los referentes municipales, para que puedan comenzar a abordar el cambio climático. Entonces, el primer paso para poder ser miembros de la red es el compromiso político. Sin embargo, esto no es suficiente, sino que con el compromiso se firma un convenio formal en el cual se tienen que comprometer al municipio a disponer de un equipo que trabaje, que se forme en cuanto a cambio climático para que podamos trabajar en conjunto planificando toda esta acción ante cambio climático. Como decías vos, tanto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también para poder adaptarnos a lo que ya nos está afectando, como son las inundaciones, las sequías y todas esas variaciones del clima que ya están sucediendo y están teniendo un gran impacto, principalmente en las poblaciones más vulnerables. Estaba viendo que la tarea de ustedes, además de coordinar, es también impulsar planes estratégicos en municipios. Vos nos hablabas antes de 280 municipios sobre un total de por ahí 2.400 que hay en todo el país. ¿Tienen contraparte en todos los municipios de estos equipos de trabajo o equipos técnicos que ustedes requieren como contraparte? ¿O algunos están menos preparados o algunos ustedes tienen que prestarles algún tipo de apoyo específico? Bueno, como te decía, nosotros contamos con la Secretaría Ejecutiva, que somos los especialistas de la red, que les brindamos ese apoyo técnico a los municipios. ¿Por qué? Bueno,
en temas políticos los gobiernos locales tienen mucho recambio de referente municipal en las gestiones locales. Entonces, por lo general, capacitamos y elaboramos ciertos documentos y trabajos con algunos de los referentes y para el cambio climático, para este fenómeno, es fundamental la sostenibilidad en el tiempo. Por lo tanto, eso es un trabajo que hacemos desde la Secretaría Ejecutiva. Cuando el municipio cambia de referente o cambia de gestión, volvemos a capacitarlos, volvemos a formarlos para no seguir haciendo nuevas declaraciones, nuevos documentos, nuevas herramientas, sino que para ya aprovechar todo lo que ya venía haciendo el municipio y poder sostener en el tiempo y poder acelerar un poco la acción. Eso es un poco lo que hacemos. Como vos nombrabas, el producto estrella acá son los planes de acción climática. ¿Qué es esto? El cambio climático es un fenómeno que es totalmente transversal a todas las áreas de la gestión pública: energía, transporte, gestión de residuos, agricultura, ganadería, obras públicas, salud, educación, desarrollo social. Realmente es algo que se tiene que tomar, se tienen que apropiar él o la intendenta de este tema para poder bajar línea y tomar estas decisiones de que se va a comenzar a abordar el cambio climático en toda la agenda municipal. En este sentido, lo que hacemos es el Plan de Acción Climática, que es un documento sumamente estratégico para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hacemos primero un diagnóstico. Acá tenemos, por un lado, para mitigar al cambio climático, que sería para reducir los gases de efecto invernadero, y por otro lado tenemos también que trabajar, como te contaba, en adaptarnos a lo que ya está pasando. Entonces, el diagnóstico para la mitigación, acá lo que vamos a hacer es trabajar junto al municipio para identificar todas las acciones que se están llevando a cabo en el territorio que emiten estos gases y cuánto emite cada una. Entonces, fíjate qué instrumento valioso para poder comenzar a tomar acciones, para poder definir las inversiones o las políticas públicas más estratégicas para el municipio. Realmente ya no se puede, no es que no se pueda, ¿no? Pero ya no conviene ni para el bolsillo decir, bueno, quiero comenzar a hablar de que tengo una gestión sostenible o de que estoy abordando el cambio climático, por lo tanto vamos a invertir en paneles solares fotovoltaicos. Primero necesitamos saber cuál es la situación, necesitamos conocer la realidad del municipio, a dónde tenemos la mayor cantidad de emisiones, justamente para decir, bueno, eso que íbamos a invertir en paneles, capaz que teníamos que invertirlo en mejorar la gestión de residuos o en mejorar la infraestructura para el transporte, porque ahí es donde vamos a después poder mostrar y tener el mayor impacto en cuanto a reducción de gases. Entonces, fíjate, con este diagnóstico después realmente podemos trabajar de manera colaborativa, los técnicos y los referentes municipales, para definir las metas y las acciones más adecuadas a la realidad del municipio. Lo mismo hacemos con adaptación. También comenzamos con un diagnóstico súper detallado en el cual vemos cuáles son las amenazas climáticas que están afectando al territorio en este momento y dónde: sequías, inundaciones, olas de calor, olas de frío, fenómenos climáticos extremos. Y también lo que hacemos es identificar dónde está la población más vulnerable y cuáles son esos indicadores que las hacen las más vulnerables, ¿no? Si están lejos de centros de salud, la infraestructura de sus hogares, niveles de educación. Eso nos va a dar mucha información para conocer la capacidad de respuesta de la población. Entonces, cuando interceptamos amenazas climáticas con población vulnerable, ahí vamos a tener la emergencia y vamos a saber a dónde están las principales acciones que tenemos que llevar a cabo para poder disminuir la exposición de las personas ante estas amenazas. Imagino bueno, que es un poco el instrumento el panorama. Imagino que, bueno, a partir de los lineamientos del plan estratégico que ustedes proponen, de este diagnóstico inicial que ustedes realizan, el municipio después
o formula su propio plan estratégico o desarrolla políticas públicas activas vinculadas a las cuestiones de cambio climático, las cuestiones de mitigación, las cuestiones de adaptación. En eso, ¿hasta dónde llega el acompañamiento de ustedes? Digo, hay auditorías, hay evaluaciones, hay acompañamiento financiero, ¿cómo se traduce la actividad de ustedes en red? Bien, el plan en verdad no es solamente el diagnóstico, es Bien. el diagnóstico, el establecimiento de metas y el establecimiento de acciones y de políticas públicas y de inversiones que va a realizar el municipio para poder lograr esas metas que definimos en conjunto. El acompañamiento es durante toda la elaboración del plan. De hecho, el acompañamiento es constante y continuo siempre que sean miembros de la red. Continuamente estamos recibiendo consultas, realizando capacitaciones, intercambios entre los municipios para que también entre ellos, fíjate, no sé, algún municipio define ciertas políticas sobre energía y tiene mucha facilidad y mucho éxito para poder aplicarlas, entonces realizamos muchos espacios virtuales y presenciales de intercambio interno en el cual ellos se van contando experiencias de cómo, cuáles son las políticas que más les sirvieron en esas áreas, cómo lo trabajaron con el sector correspondiente, cuánto presupuesto les llevó, se intercambian ordenanzas para poder acelerar un poquitito la acción. Realmente esto es muy enriquecedor, lo que hace cada municipio es después adecuarlo a su realidad. Aparte de que motiva y contagia mucho escuchar al de al lado, ¿no? En cómo está actuando, en que sí se puede. Fundamental, sí, como les había dicho desde un principio, en este plan actúan todos. Si bien vamos a tener como líderes a algún referente municipal que hayan dispuesto para la elaboración del plan, a quien vamos a contarle qué es, cómo se hace, qué es lo que estamos haciendo y trabajando juntos, porque ellos nos tienen que pasar la información del municipio con la cual nosotros vamos a hacer los cálculos para lograr ese diagnóstico y justamente ellos, los que toman las decisiones políticas en los gobiernos locales, son quienes van a definir las metas y las acciones y políticas que van a implementar después. Bueno, y para esto siempre pedimos un trabajo conjunto. Se tiene que trabajar con todas las áreas, porque no puede este referente definir las acciones que le va a proponer o a definir al sector de transporte público. ¿Sí? Tenemos que trabajarlo en conjunto, lo mismo con salud, con educación y con todas las áreas implicadas. Así que es un poco el trabajo en conjunto. Ahora bien, cuando terminamos de hacer toda esta planificación climática y contamos con toda esta información de, bueno, estas son las acciones entonces más realistas y eficaces para el municipio, ¿cómo las implementamos, no? Porque esa es la gran cuestión. Por lo general, el presupuesto anual de los gobiernos locales no suele ser suficiente para poder ejecutar todas estas acciones. Así que desde la RAMCC generamos el área que estoy coordinando yo, que es el de alianzas y proyectos internacionales. Justamente vos nombrabas a la COP, que finalizó en realidad ayer porque se pospuso un poquito por las decisiones finales. Y bueno, en una de las COP, de las conferencias de las partes de Naciones Unidas, lo que se hizo fue establecer el Acuerdo de París, en el cual se compromete a los países más desarrollados a colaborar financieramente con los países en vías de desarrollo, con fondos, con financiamiento, digamos, para que puedan implementar acción climática. Por lo tanto, hay fondos disponibles a nivel internacional, simplemente que tenemos que nosotros generar alianzas estratégicas y elaborar proyectos. Ahora, ¿cómo elaboramos estos proyectos? Justamente viendo cuáles son las acciones de estos planes. Imagínate, una acción de un plan de acción climática de un solo municipio, vamos a seguir con el tema de energía solar fotovoltaica, ¿no? En energías renovables, va a tener un impacto muy bajo, porque va a ser un número muy chico para poder salir a pedir financiamiento a inversores, a otros países, ¿sí? A distintas organizaciones internacionales. Ahora, nosotros lo que proponemos siempre es trabajar en red. Entonces, con estos planes de acción climática tenemos mucha información para saber cuáles son los municipios que definieron acciones similares. Entonces, por ejemplo, el último que
que terminamos este año fue uno en este tipo de energía solar fotovoltaica con generación distribuida, y juntamos a 10 municipios de 5 regiones diferentes. Entonces, de esta forma, ya teníamos las acciones, teníamos todo el conocimiento técnico para armar el proyecto, y armamos un proyecto conjunto, un solo proyecto cuyos números son mucho más grandes porque justamente engloban juntamos una volumen. región. Y para Claro. el inversor es exacto, no, en 5 regiones. ¿Por qué hicimos esto? Porque para el banco que nos acompañó, que fue el Banco Europeo de Inversiones, era mucho más atractivo porque teníamos 2 municipios por región, ¿sí? Y lo que conseguíamos era generar muchísima información técnica sobre irradiancia, incidencia solar, legal sobre si se puede inyectar a la red, qué leyes hay a nivel municipal, provincial, nacional, técnica, ¿no?, para la instalación y demás, y financiera, que en 5 condiciones geográficas totalmente diferentes. Por lo tanto, teniendo esta información después en la red, lo podemos compartir con todo el resto de municipios para hacerlo escalable y replicable, para que Exponencial. puedan aprovechar todo esto. Entonces, para el banco fue súper atractivo, así que eso es un poco la forma, una de las formas en la cual colaboramos con la implementación de estas acciones. Y Valentina, ¿el financiamiento internacional llega directo a las arcas municipales, intermedia el Estado Nacional eventualmente, intermedia alguna organización, se maneja a través de la red? Contanos un poco cómo manejan el esquema de financiamiento. Bien, por lo general lo que hacemos, después de mucha práctica, experiencia y a prueba y error, notamos que cuando no es directo, cuando trabajamos en conjunto con nación o con provincia, solemos tener que pasar por muchos procesos burocráticos que atrasan muchísimo la Claro. aprobación del proyecto y después la implementación. ¿Y qué nos pasa? Es mucha pérdida. ¿Por qué? Porque ese proyecto yo lo estoy presentando para una situación de un cierto momento, que no es la misma que va a ser dentro de un año, que son tiempos realmente un año, ojalá fuese lo que dura, pero bueno, Claro. ustedes saben que los temas burocráticos duran muchísimo tiempo. Y no nos es rentable porque de repente tenemos personal, un montón de ingenieros haciendo los proyectos y tenemos que rehacerlos y de vuelta para que se vuelvan a hacer y aprobar, tenemos que pasar por todas esas aprobaciones y bueno, no nos era realmente eficiente, por lo tanto, siempre fomentamos la colaboración con provincia, con nación, tratando de que los métodos sean lo más directo posible, que el financiamiento llegue directamente al municipio o nos llegue a la red como organización, todo es a contrafactura, se le muestra al inversor. Y si no, lo que solemos hacer es no pedir el financiamiento, sino que pedir la tecnología y la consultorías en caso de que necesitemos especialistas. Como lo fue hace poco, cuando quisimos comenzar a incorporar el enfoque de género, realmente no teníamos mucho conocimiento al respecto, y ahí decidimos que nos contraten directamente, que no nos den plata, sino que contraten a un especialista en género que nos pueda ayudar a definir las políticas públicas y al armado de los planes. Bien. Sin embargo, esta no es la única herramienta para poder implementar estas acciones. Esto cuando hablamos de recibir apoyo internacional, pero los municipios también disponen de sus fondos y con este compromiso que te digo, lo ponen en agenda e incluyen su propio financiamiento para poder llevar a cabo todas estas acciones. Y por otro lado, otra herramienta que no quería dejar de comentarte, que justamente también está muy relacionada con esta COP, bueno, los que la están siguiendo un poco más esta conferencia verán que es bastante controversial, porque justamente se realizó en los Emiratos Árabes, bueno, los combustibles fósiles, la energía, ¿no? Es uno de el principal sector que genera la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que es la fuente y la raíz del cambio climático. Y bueno, el presidente también, relacionado con petrolera, en el último dictamen, ¿no?, el documento final no establecía que
buscaba eliminar a los combustibles fósiles, por eso se O sea, pospuso reducir. un día más la finalización. Sin embargo, lo bueno es que ya se habló en ese documento final de sí, reducir los combustibles fósiles de forma Bien. ordenada y equitativa y buscar la carbono neutralidad al año 2050 y enfocado, ¿no?, en la eficiencia energética y en las energías renovables. Eso es bastante interesante. Pero ¿por qué menciono esto? Porque de repente desde la COP del año pasado, de hecho ya, y en esta también mucho, surge un sector sumamente relevante en el cambio climático, que es el sector privado. Claro. Entonces, hay dinero ahí disponible para poder generar cambios y mejoras en procesos más sostenibles. Entonces, nosotros pensábamos de la red, ¿cómo hacemos para poder articular? Porque realmente tenemos que trabajarlo no solo desde el sector público. Acá la responsabilidad de ambos sectores, lo que tenemos que fomentar es el esfuerzo conjunto. Así que, así como tenemos el plan de acción climática para que se conozca la situación del municipio en, con respecto al impacto que está, a las emisiones que está generando, para que pueda planificar y tomar acción de forma estratégica. Bueno, lo mismo se hace con el sector privado. Es un servicio que brindamos aparte, que se llama la huella de carbono. De esta forma, las empresas nos contratan para que los ayudemos a medir sus emisiones de gases de efecto invernadero en sus distintos procesos y actividades, para que puedan definir entonces esa transición que van a empezar a hacer y medidas de reducción. Pero, ¿cómo articulábamos a ambos sectores? Seguimos trabajándolos por separado así. Así que la innovación acá que tuvimos desde la red y que tiene nuestro instrumento es que el 20% de la inversión que realiza la empresa para poder elaborar su huella de carbono, para poder medir, perdón, su huella de carbono con nosotros, es reinvertido en un proyecto de triple impacto en el municipio. De esa forma, nosotros somos intermediarios, lo único que hacemos es poner en contacto a la empresa con el municipio. Bien. A la empresa le sirve muchísimo por temas de marketing, visibilidad, responsabilidad social empresaria. Claro. De repente estamos para cómo se muestra ante la comunidad, ¿no?, que está apoyando las acciones climáticas que se quieren implementar en la comunidad. Y por supuesto que al municipio le recontra sirve porque le están llegando fondos para poder llevar a cabo esas acciones. Así que ya hemos tenido un montón de proyectos de triple impacto financiados por el sector privado, y después se mantiene esa relación y esa articulación que queríamos lograr. Perfecto. Valentina, eso después se refleja en reportes propios de la red, en reportes del municipio, en reportes de las empresas, ya sea de sustentabilidad, balance social. ¿Cómo se visualiza eso para la comunidad, para que lo entienda la comunidad y sobre todo en términos de acción socialmente responsable, ¿no? Perfecto, muy buena pregunta, porque justamente el tema de la comunicación es fundamental. Porque yo acá te lo estoy contando, porque vos estás al tanto, nos invitaste a esta entrevista, y se puede entender entonces el trabajo enorme que se hace desde el municipio, porque realmente se tiene que poner personal a disposición, tienen que trabajar todas las áreas, como te contaba, y tienen que formarse continuamente para entender cómo usarlo. Y no solo eso, sino que cada 2 años tenemos que volver a hacer el diagnóstico para ver realmente el progreso de ese plan y conocer la nueva situación de la ciudad, porque la ciudad avance y mejora continua, claro, claro. Exacto. Es un ciclo esto. No se puede hacer un documento para guardar en un cajón y decir, bueno, hice mi plan de acción climática, punto final. Como te decía, lo que buscamos es sostenibilidad en el tiempo, no hacer documentos que después queden guardados y no se usen más. Perfecto. Contanos del programa Empleo Verde, Valentina, porque estuve viendo que tienen un programa bastante interesante que se llama Empleos Verdes. Contanos en qué consiste. Sí, el programa Empleos Verdes Locales fue un proyecto que presentamos, como te contaba, viste, que aplicamos a distintos fondos. Este fue acompañado por la Unión Europea. Y lo que buscamos fue justamente tratar de identificar en primer lugar cuáles son esos pequeños emprendedores que tiene Argentina, aprovechando toda esta cantidad de municipios que tenemos y contactos. ¿Qué es lo que están haciendo estos emprendedores? Si realmente son prácticas sostenibles o no.
los capacitamos entonces para que entiendan cómo poder llamarse empleos verdes, ¿no? Tienen que tener cumplir con ciertos requisitos ambientales, sociales y económicos, y de esa forma los que iban obteniendo su sello y su reconocimiento, además de poder pasar por un montón de capacitaciones, también los íbamos conectando con las autoridades municipales para que se enteren de estos productos, de toda esta movida que está haciendo. Generamos muchas ferias municipales, ferias regionales, todo esto con el apoyo, te digo, de este proyecto que nos financiaba todas las ferias y demás. De modo que también entre municipios vecinos, por eso te menciono las regionales, puedan identificar distintos productores que están cerca y que tienen este sello verde. ¿Por qué? Porque hoy en día, viste, el consumidor también está más consciente. Entonces se empieza a fijar si de repente tiene el símbolo de empresa certificada como empresa B, si tiene un sello un sello de empleo verde o no, y también cuando lo muestra en sus reportes o demás, también es algo que le suma el hecho de decir, bueno, mis proveedores tienen sello verde o no. Y finalmente también recibimos financiamiento para poder apoyar y aumentar la escala de ciertos emprendimientos. Igual lo más interesante de esto fue justamente que ya estábamos trabajando con el sector privado, pero con muy grandes empresas que son las que tienen el dinero para invertir, para medir su huella de carbono y las que por lo general tienen que cumplir con estos requisitos de sostenibilidad. Y de esta forma pudimos detectar, bueno, cuáles son esos proveedores que necesitan las grandes empresas que están hoy en Argentina, dónde tenemos emprendedores, pequeños emprendedores verdes que están haciendo productos similares y cómo podemos ponerlos en contacto para que empiece una rueda, ¿no? Para que adecúen sus productos para poder ser proveedores de estas compañías. Perfecto. Es un poco lo más interesante. Valentina, en cuanto a estos 280 municipios más o menos, la localización geográfica, ¿qué está mayoritariamente en norte del país, centro del país, sur del país? Contanos eso. No, por todos lados. Por eso yo te Bien, contaba bien. que tenemos la suerte, esta posibilidad de abordar una diversidad de realidades, pero Claro. de todo tipo y principalmente geográficas, Ujú. que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de hacer los diagnósticos sobre cambio climático. ¿Y la red de ustedes es solamente argentina? ¿Están vinculadas con alguna red latinoamericana? Estoy imaginando que de la COP esta propuesta de comunidades sostenibles y demás que se ha potenciado claramente demanda también, ¿no? Un poco lo que decías vos, especie de networking. Contame tu experiencia, veamos hasta dónde la podemos trasladar y etcétera. ¿Cómo es el tema a nivel ya regional de Latinoamérica? Si tenés esa visualización. Sí, en verdad nosotros estamos apoyando a varios municipios de otros países de Bien. América Latina y el Caribe. Eh, Nosotros venimos trabajando el tema de cambio climático hace más de 13 años, siguiendo todos los últimos requisitos eh, globales que van surgiendo para poder estar en agenda y usar la metodología estándar. Sin embargo, a nivel regional de Latinoamérica no hay tanta experiencia aún Bien. en cuanto a la realización de toda esta planificación climática, que si bien yo te lo nombré, conlleva muchísimo cálculo, tiempo, esfuerzo, tendencias, más que nada para los diagnósticos y para después los cálculos para entender cómo lograr las metas. Por lo tanto, comenzamos a tener pedidos de otros países de Latinoamérica para poder apoyarlos. Así que estamos trabajando con Paraguay, con distintos municipios de Paraguay, de Bolivia, de Panamá, de Chile, no lo tengo muy en mente ahora, pero de Perú. Estamos trabajando con varios países, así que eso también nos seguimos enriqueciendo mucho y también gracias a esto de que los estamos apoyando desde lo técnico más que nada para que puedan elaborar sus planificaciones climáticas, aprovechamos ese contacto que hacemos y hacemos mucho intercambio virtual entre Bien. los municipios argentinos Claro. y los municipios de los nuevos países que van surgiendo, o también si lo logramos presencial. Por ejemplo, ahora la intendenta de Ceres está en Perú presentando sus acciones, la invitaron desde Perú, entonces esto es hermoso porque en nivel Latinoamérica realmente
si bien tenemos una diversidad, como te contaba al principio, enorme, las acciones y niveles políticos, económicos, sociales, por lo general suelen tener cierta similitud. Claro. Entonces, es súper interesante que algunos vengan a decirle, bueno, pero ¿cómo implementaste esto? Yo no puedo porque la gente no lo entiende, porque la gente no lo ve como algo bueno y quieren que invierta la plata en otra cosa. Bueno, y se van pasando mucho conocimiento bastante bajado a tierra. Bien. Valentina, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy en nuestro programa. La verdad que gracias y importantísimo que todo aquel municipio que por ahí nos está viendo, cualquier referente, se contacte con ustedes. Esta propuesta que tienen de regionalizar los proyectos me parece muy buena y potenciarlas, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestro programa. Gracias a vos, Alessandra, por invitarnos. Y bueno, les cuento nuestra página web, por si nos quieren encontrar, Sí. es www.ramcc.net, ramcc.net. Perfecto, gracias, buenas noches. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías.